Cordial saludo, mi nombre es Eliana Isabel Gómez Ortiz y junto con mi compañera Katy Juliet y María Isabel Herrera le damos la bienvenida a esta capacitación donde vamos a tratar un tema muy importante, el cual es estilos de aprendizajes en los procesos de enseñanza. Esta capacitación se hace con el objetivo de que como profesores nos sensibilicemos y motivemos y intentamos la importancia y lo fundamental que es tener en cuenta los estilos de aprendizajes en los procesos de enseñanza que se dan en el aula. Ya que es muy importante como docentes tener en cuenta los estilos de aprendizaje para nuestro proceso de enseñanza en el aula, pues todos los niños son diferentes y tienen maneras de aprender diferente, por lo que los estilos ayudan a brindar una educación a nuestros alumnos de manera eficaz e integral teniendo en cuenta las cualidades, habilidades y capacidades de cada uno de nuestros alumnos. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe entre estilos de aprendizaje y procesos de enseñanza? Bueno, esta relación se da a través del diseño y estructura de estrategias o el plan que se hace para llevar a cabo la enseñanza en el aula, ya que como dije anteriormente hay que tener en cuenta que todos los niños son diferentes, así como su forma de aprender es diferente, por lo que es importante que esta relación tenga en cuenta este aspecto para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea brindado de manera eficaz e integral, utilizando como elemento fundamental los estilos de aprendizaje. Ya que hemos hablado de lo anteriormente dicho, pasamos ahora a mirar esos modelos fundamentales para el proceso de enseñanza y aprendizaje, comenzando con el modelo de los hemisferios cerebrales. ¿Cómo nace este modelo? Bueno, este modelo nace basado en las investigaciones del neurólogo Roger, quien descubrió que el cerebro tiene dos hemisferios, uno izquierdo y el otro derecho, uno de corte holístico y otro que tiene tendencia a ser lógico, por lo que afirma que el hemisferio izquierdo del cerebro humano es el encargado del pensamiento lineal, analítico y racional, así como del lenguaje, mientras que el hemisferio derecho es el encargado del pensamiento conceptual y espacial. ¿En qué se diferencia este modelo de otros que vamos a ver a continuación? Bueno, en que este modelo estudia el cerebro con el fin de conocer cada hemisferio y determinar su función. Y también en que este modelo explica que en la mayoría de los individuos existe una predominancia de uno de los dos hemisferios cerebrales, lo que quiere decir que una persona se desarrolla más el hemisferio izquierdo y en la otra se desarrolla más el hemisferio derecho, por lo que es posible descubrir cuál es la forma en la que un individuo procesa la información, lo que llevará a deducir cuál será la forma más rápida que ese individuo tiene para aprender un tema determinado. Pilares o concepciones que estructuran el modelo. Bueno, este modelo dice que cada hemisferio tiene una especialización determinada en un modo de pensamiento y percepción, por lo que en cada persona predomina uno de los dos hemisferios. García 2019 dice que en las personas diestras predomina el hemisferio izquierdo y en las personas zurdas predomina el hemisferio derecho, lo que resulta significante puesto que esto influye complementariamente en el proceso de aprendizaje y enseñanza de los seres humanos. Ahora vamos a observar cómo se aplica este modelo en el aula. Bueno, este modelo se aplica utilizando dos formas de enseñar, teniendo en cuenta la forma de pensamiento del educando asociada con cada uno de los hemisferios y la combinación del modo de pensamiento con los sistemas de representación que se usan, ya que si en un alumno predomina el hemisferio izquierdo, comprenderá una explicación de reglas gramaticales sin problema, o sea, el pensamiento abstracto, mientras que en otro alumno donde predomina el hemisferio derecho comprenderá los ejemplos, o sea, el pensamiento concreto. Por lo que es importante en clases explicar, relacionar y dar ejemplos concretos, fomentando así la utilización de los dos hemisferios cerebrales con el fin de activar los dos modos de pensamiento y así lograr que todos los alumnos comprendan el tema que se está tratando, utilizando todas estas estrategias y todos estos métodos que involucran a los dos hemisferios. Ahora vamos a ver un ejemplo de situaciones prácticas. Bueno, la profesora Gloria tiene una actividad de campo con sus estudiantes de segundo grado, donde aprenderán a identificar un grupo de frutas, ¿cuáles? La manzana, la fresa, la piña, la sandía y la cereza. Por ello comienza explicando en qué consiste la actividad. Aquí, en este ejemplo, vemos claramente. Ahora y por último observaremos una situación donde se pone en práctica el modelo que hemos visto. Una profesora llamada Gloria tiene una actividad de campo con su grupo de alumnos con la finalidad de identificar unas frutas, entre las que están la manzana, la fresa, la piña, la sandía y la cereza.
La estrategia que ella va a utilizar para que los niños puedan lograr el resultado es la siguiente. Primero, la seño hablará del nombre de la fruta mientras los niños la van dibujando, con el fin de que los niños vayan identificando cada una de las frutas. Luego de esto, entre todos van a escribir las características de cada fruta. Seguido de esto, los niños tendrán un contacto físico con cada una de las frutas que se están estudiando, donde podrán saborearlas, donde podrán olerlas, donde podrán tocarlas y así comparar las características que han escrito entre ellas. Y por último, la seño cantará una canción donde ella nombrará la característica de alguna fruta que hayan visto y los niños van a adivinar cuál es. En el ejemplo anterior se ve que están mezcladas estrategias o métodos que hacen parte del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, las funciones. Miramos cómo en el ejemplo anterior la profesora, utilizando todas estas estrategias, pone en práctica las funciones del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho con la finalidad de que todos sus alumnos que participan en este proceso de aprendizaje y enseñanza adquieran conocimientos significativos y eficaces. Ahora los dejo con la compañera María Isabel, que continuará explicando otros dos modelos. Cordial saludo, mi nombre es María Isabel Herrera Rodríguez y les voy a exponer el modelo de Felder y Silberman. ¿Cómo nace? Richard Felder, ingeniero, y Linda Silberman, psicóloga, dos investigadores que desarrollaron un modelo de estilos de aprendizaje, el cual llamaron modelo de Felder y Silberman. Este inició en el año 1998. Ellos proponen que este modelo tiene varias dimensiones relacionadas con las preferencias. Se desarrolló por dos motivos: para conocer los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes y para que los docentes tengan una base la cual absorben las necesidades de los alumnos. Este modelo se diferencia de los otros modelos ya que se basa en la forma de percibir y procesar información. Además, se aplica a la enseñanza y se crea el índice de los estilos de aprendizaje, el cual se divide en 44 ítems. Bueno, ahora vamos a hablar de los pilares o concepciones que estructuran el modelo. El primer pilar es las 5 preguntas que definen el estilo de aprendizaje del estudiante. Y las preguntas son: 1. ¿Qué tipo de información recibe? Esto nos hace saber si el estudiante es sensorial o intuitivo. 2. ¿A través de qué modalidad recibe la información? Si la recibe de forma visual o verbal. 3. ¿Cómo progresa el estudiante? ¿Secuencial o global? 4. ¿Cómo prefiere procesar la información el estudiante? ¿Es un estudiante activo o es un estudiante reflexivo? Y la quinta, ¿con qué tipo de información el estudiante se siente más cómodo? Esto nos hace saber si el estudiante es inductivo o es un estudiante deductivo. El segundo pilar o concepción que estructura el modelo es el índice de Felder de estilos de aprendizaje, que es una herramienta que permite evaluar el estilo de aprendizaje del estudiante basado en las 4 dimensiones. El tercer pilar son las 5 preguntas que definen el estilo de enseñanza, las cuales son: ¿qué tipo de información el instructor enfatiza? ¿Conceptuado o teórico? 2. ¿Qué modo de presentación se destaca? ¿Visual, es decir, cuadros, diagramas, o verbal, conferencias o lecturas? Tercero, ¿cómo funciona el profesor en la organización de las presentaciones? Inductivamente, fenómenos que conducen a principios, o deductivamente, principios que conducen a fenómenos. 4. ¿Qué modo de participación es facilitado en el aula de clase? Activo, los estudiantes participan, debaten los temas en el aula de clase. O reflexivo, los estudiantes escuchan y observan atentamente a su maestro. Y quinta, ¿qué tipo de perspectiva proporciona la información? Es decir, secuencial, paso a paso, o global, contexto y relevancia. Ahora, el cuarto pilar que estructura el modelo son las 4 dimensiones del estilo de aprendizaje. La primera dimensión es procesamiento, activos o reflexivos. Activos son aquellos estudiantes que lo hacen mejor cuando trabajan en ello, y los reflexivos son aquellos estudiantes que prefieren pensar antes de actuar. La segunda dimensión es percepción, sensorial o intuitivo. Sensorial se orienta hacia hechos, percepciones y datos concretos, y los intuitivos prefieren lo conceptual y teórico. Ahora, la tercera dimensión es la entrada. Visuales o verbales. Visuales son aquellos estudiantes que prefieren aprender viendo gráficos, diagramas y mapas conceptuales.
Y los verbales son aquellos que prefieren recibir la información de lecturas y las explicaciones dadas por el maestro. Cuarta dimensión es comprensión, secuenciales o globales. Los secuenciales prefieren disponer de la información de forma lineal y los globales prefieren ver la imagen del conjunto primero. Bueno, ahora vamos a ver cómo se aplica el modelo de Felder y Silberman en el aula de clase. Lo primero que toca hacer es clasificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes. El estilo de aprender está directamente relacionado con la concepción del mismo como un proceso activo. Felder y Silberman 1998 proponen que el estilo de aprendizaje de cada individuo tiene varias dimensiones relacionadas con las preferencias de aprendizaje. Un ejemplo de cómo se aplicaría el modelo de Felder y Silberman en el aula es el siguiente. Para diagnosticar el estilo de aprendizaje de un estudiante de acuerdo al modelo de Felder, el docente emplea el cuestionario sobre el índice de estilos de aprendizaje, constitutivo de 11 preguntas para cada dimensión: procesamiento, percepción, entrada y comprensión. Esto le permitirá al docente conocer cuál es el estilo de aprendizaje del alumno, orientándolo significativamente en el proceso de diseño del plan didáctico. Es decir, que para poder saber cuál es el estilo de aprendizaje del estudiante, se debe realizar el cuestionario de Felder, que consta de 44 ítems, 11 preguntas por cada dimensión, y con esto el docente sabrá cuál es el estilo de aprendizaje del estudiante, lo que le permitirá diseñar estrategias para poder tener un buen resultado en su proceso de formación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el modelo de los cuadrantes cerebrales de Hermann. ¿Cómo nace? Nerd Hermann elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos del funcionamiento cerebral. Él lo describe como una metáfora y hace una analogía de nuestro cerebro con el globo terrestre con sus 4 puntos cardinales. Este modelo deriva de la teoría de la dominancia cerebral, sustenta la idea que cada hemisferio procesa la información de manera distinta, por tanto se tendrá distintos tipos de pensamientos asociados a cada cuadrante. ¿En qué se diferencia este modelo de los otros modelos? Este modelo mantiene que los seres humanos tenemos 4 marcas o señales que nos hacen únicos: las huellas digitales, la planta de los pies, el iris de los ojos y el desarrollo de la corteza cerebral. Ninguna persona tiene una corteza cerebral idéntica a otra, porque los procesos de evolución y desarrollo son diferentes en cada individuo. Esto quiere decir que los seres humanos nacemos también con una huella digital en el cerebro, que nos hace únicos e irrepetibles. Secciones o pilares que estructuran el modelo. Los 4 cuadrantes representan 4 formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y en suma de convivir con el mundo. Las características de estos 4 cuadrantes son: cuadrante A. El alumno se especializa en el pensamiento lógico, cualitativo, analítico, crítico, matemático y basado en hechos concretos. Tiende a seleccionar ocupaciones tales como ingeniero, médico, abogado, banquero, físico, químico, biólogo, matemático, entre otros. El cuadrante B se caracteriza por un estilo de pensamiento secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado. Prefieren ocupaciones tales como las de planificador, administrador, gerente y contador. El cuadrante C se destaca por su estilo de pensamiento conceptual holístico, integrador, global, sintético, creativo, artístico, espacial, visual y metafórico. Se decide más por las ocupaciones de arquitecto, pintor, literato, compositor, diseñador gráfico, escultor y músico. El cuadrante D se caracteriza por un estilo de pensamiento emocional, sensorial, humanístico, interpersonal, musical, simbólico y espiritual. Se ubican en ocupaciones como maestro, comunicador, enfermero y trabajador social. ¿Cómo se aplica el modelo de los cuadrantes cerebrales en el aula? El cuadrante límbico derecho, el docente imparte conocimientos, establece un buen ambiente en el aula de clases. El alumno trabaja si el profesor es de su gusto, se bloquea y no soporta críticas. En cortical derecho, el docente tiene inspiración, le gusta filosofar, se siente reprimido si tiene que repetir la misma lección. El alumno, en cambio, es intuitivo, animoso y toma pocas notas. Límbico izquierdo, el docente prepara una clase muy estructurada y al alumno le gustan los trabajos planificados y no le gusta la mala organización. En el cortical izquierdo podemos ver que los docentes tienen una nota global de una evaluación cuantificada, la potencia del razonamiento y es espíritu crítico. El alumno tiene dificultades para integrar conocimientos, prefiere conocer la teoría.
Un ejemplo de cómo se aplicaría el modelo de los cuadrantes cerebrales en el aula de clases sería que el docente realice el test de los hemisferios cerebrales, que nos ayuda a saber qué tipo de dominancia cerebral posee el alumno, para que el docente pueda diseñar estrategias pedagógicas facilitadoras del proceso de formación. Bueno, ahora los dejo en compañía de mi compañera Katy, quien va a explicar los siguientes modelos. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Katy Juliet Ortiz Payares. Estoy estudiando licenciatura en Pedagogía Infantil. Bueno, vamos a seguir con la sustentación de los modelos y yo voy a sustentar el modelo de inteligencias múltiples de Gardner. ¿Cómo nace? Dice, la teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de concepción de la mente propuesto en 1883 por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard. Bueno, él divide las inteligencias múltiples en 8. Él dice que cada uno tiene 8 inteligencias múltiples, que es la inteligencia lógica matemática, la lingüística, la espacial, la musical, la kinestético-corporal, la intrapersonal, la interpersonal y la naturista. ¿Qué diferencia de otros modelos? Para Gardner, el desarrollo de la vida, uno necesita o hace uso de más de un tipo de inteligencias. Pilares o concepciones que estructuran los modelos. Bueno, él dice que los principios básicos de la teoría de las inteligencias múltiples son 8 y que cada una de ellas trabaja conjuntamente de manera compleja. La mayor parte de las personas pueden desarrollar cada inteligencia hasta un nivel adecuado de competencia. La inteligencia construye las estructuras de pensamiento que la memoria almacenará. La intrapersonal, él dice que es un conjunto de capacidades que nos permiten formar un modelo preciso y verídico. En la interpersonal, que es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. ¿Cómo se aplica en el aula? Bueno, mediante las TIC. Ofrecen la posibilidad de utilizar múltiples lenguajes, herramientas y soportes para la exposición de contenidos y preparación de las clases. Valora las inteligencias de tus alumnos. Es importante que conozcan las inteligencias que predominan en tus alumnos. Innova en las metodologías. Las nuevas metodologías son un instrumento muy interesante para trabajar las inteligencias múltiples de forma más compleja y eficaz. Y la diversidad de contenidos y las estrategias didácticas. Tradicionalmente, en las aulas los contenidos y estrategias se centran en la inteligencia verbal y visual, espacial, porque se transmiten los conocimientos a través de la palabra y la vista. Bueno, sigamos con el siguiente modelo, que es el modelo de Cole. 4 estilos de aprendizaje: actuar, reflexionar, teorizar, experimentar. ¿Cómo nace el modelo? Este modelo fue diseñado por el psicólogo David Cole en 1984. Cole considera que el aprendizaje está condicionado a la experiencia vivida y consta de 4 etapas que incluyen la experiencia concreta, una observación reflexiva, la contextualización abstracta y una experimentación activa. Por tanto, un aprendizaje óptimo se logra a medida de que se cumplan las 4 etapas. ¿En qué se diferencia? Por el modo de procesar información, ya que este modelo es muy importante y es usado para el diagnóstico de los estilos de aprendizaje. Sigamos. Pilares y concepciones que estructuran el modelo. En la primera instancia, este modelo considera que cada sujeto enfoca el aprendizaje de una forma peculiar, producto de la herencia, las experiencias anteriores e inteligencias actuales del ambiente en el que se mueve. Y en segunda instancia, este modelo plantea que el aprendizaje se concibe como un ciclo de 4 etapas clasificadas en las dimensiones de percepción y procesamiento de información. ¿Cómo se aplica el modelo al aula? El primero, este modelo se centra en utilizar la experiencia del educado. El segundo,
lleva al alumno a procesar información dada en su proceso de enseñanza-aprendizaje usando 4 modos de estilos de aprendizaje. El tercero, experiencia concreta, observación reflexiva, contextualización abstracta y experimentación activa. Ejemplo de situaciones prácticas. Bueno, aquí dice que teniendo en cuenta que este es un modelo, cada individuo tiene una forma de aprender o procesar información. Alumnos activos, alumnos reflexivos, alumnos teóricos, alumnos pragmáticos. Se les conoce a un grupo de alumnos organizar subgrupos de 5 para realizar una mini excursión por el patio del colegio, con el fin de observar y describir todos los elementos de la naturaleza que hay en su escuela y determinar la importancia en el entorno escolar. Bueno, dice que el primer punto, pongan un nombre a su grupo, escojan un líder, salgan juntos a la mini excursión. El segundo, que es observar, tomar notas, 0, luego de que se hace la descripción, se buscan 3 elementos escogidos, los cuales ellos consideren importantes para el ambiente saludable de su escuela. Y por último, escogerán a los integrantes de su grupo para exponer los elementos escogidos y su importancia para un ambiente saludable en su escuela. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención.